Puede proceder. Al llegar la medianoche, ahora vivían en la China comunista. La tecnología está avanzando con más rapidez hoy que nunca antes. Fue muy poderoso, tal vez más de lo que ellos pensaban. Era una carrera, debía haber un ganador y se lo merecía. Esta mascota virtual necesita de ti. La idea surgió de la nada. Es el mejor ataque de inspiración que he tenido en mi vida. Un acuerdo por un mundo mejor, más limpio y más seguro. Tengo mucho trabajo y eso me ayudaría. Era como un planetario, pero real, y fue hermoso. El piloto Andy Green está más que preparado para viajar a lo desconocido. Eso fue muy impactante. Siento que todos en este país estamos muy devastados. ...1997... Habiendo dejado atrás la Guerra Fría y aún sin enfrentar la guerra contra el terrorismo, este fue el año en el que se le indicó al mundo que las cosas solo podían mejorar. Aseguramos el futuro del planeta. La tecnología comenzó a transportarnos al siglo XXI y China recuperó sus antiguos territorios. En medio del optimismo y la estabilidad, las celebridades vivían un año como ningún otro. Y esa obsesión derivaría en una tragedia que haría de 1997 un año inolvidable. ...1997 comenzó con la juramentación de Bill Clinton para su segundo mandato presidencial. Volvió a convencer a la población con su eslogan de campaña, construyendo un puente hacia el siglo XXI. Clinton fue un presidente diferente a Ronald Reagan. Llegó al poder con una visión. Amábamos a Bill Clinton. Era nuestro chico del soul, pues tocaba el saxofón. Quería cambiar ciertos aspectos que él consideraba inmorales. Esa época fue una década de estabilidad. Era indiscutible que Estados Unidos era el más poderoso de los países en materia de destreza militar y también de fortaleza económica. Si el objetivo en el primer mandato es ser reelecto, el del segundo mandato es dejar un legado. Él necesitaba un aliado para lograrlo, y uno estaba por surgir del otro lado del océano. El nuevo laborismo fue aplastante. Tony Blair. On était socialiste. On a attendu 18 années, voilà. 7 jours, alors... ¡C'est genial! Tony aprendió de los dos triunfos de Bill y prometió a todos que las cosas solo podían mejorar. Clases cortas, seguridad, mejor salud, más empleo juvenil y economía eficiente para la gran mayoría. Y además, era un hombre genial. El dúo dinámico forjó una amistad. He encontrado en él a una persona en la cual puedo confiar y a quien puedo llamar no solamente colega, sino amigo. ¿Me importa? No, yo... Debió venir a darme con todo. A mí eso no... Durante 3 años trabajaron juntos en prevenir guerras continuas en Kosovo. Actuemos ahora, o seguirá el conflicto en la frontera de Kosovo. Lograr la paz en Irlanda del Norte. Esta pregunta la pintaron en un muro de Belfast. ¿Se vive antes de morir? Hoy, al fin, la respuesta es sí. Y expandir la OTAN.
La OTAN invitará a Polonia, Hungría, República Checa y tal vez a otros a afiliarse. Es una nueva y peligrosa división de Europa para algunos. Para la OTAN se gesta una nueva era de paz. Pero ese año no tenías que ser político para tratar de hacer las cosas mejor. Tampoco necesitabas ser humano. Mientras Clinton hablaba de construir un puente hacia el siglo XXI, un científico escocés lo hacía en silencio y estaba por revelar su creación futurista y alarmar a Bill. Bill Clinton se preocupó por las posibles implicaciones éticas de todo aquello. Envié una legislación al Congreso para prohibir a los sectores público y privado usar estas técnicas. Un logro científico que abría muchas posibilidades. Hay muchas enfermedades genéticas que son incurables hoy día. Esto nos permitirá investigar las causas de las mismas. Un hallazgo que atentaba contra la moral del ser humano. ¿Cómo podría un dictador utilizar esto? Eso es lo que me preocupa. El 22 de febrero, el profesor Ian Wilmot reveló su creación a la prensa mundial. La oveja Dolly era una sin igual. Se trataba de un clon exacto de una oveja adulta. Curioso. Nunca se había clonado una oveja a partir de la célula de otro animal adulto. Petit Prince qui demandait à Saint-Exupéry de lui dessiner un mouton en serait sans doute tout bouleversé. Des scientifiques britanniques ont en effet annoncé aujourd'hui avoir créé un clone de mammifère adulte, une première mondiale qui devrait faire avancer. Yo no entendía cuál era el problema. Se parecía a la otra oveja. Bueno, era eso. Era solo una oveja. Habían clonado a otras, pero de células embrionarias. Dolly era el primer mamífero que se clonaba de células de adultos. Ese fue el gran hecho interesante y sorprendente porque la gente pensaba que era imposible. La clonaron de una célula mamaria, por lo que le pusieron el nombre de la dueña de un par de mamas increíbles. Soy una gran fan de Dolly Parton. Es una gran escritora. Su nacimiento abrió muchas posibilidades. Algo muy emocionante era que eso podía abrir muchas oportunidades en genómica para aprender a lidiar con trastornos genéticos. Dolly se convirtió en una celebridad. El laboratorio recibió 3,000 llamadas telefónicas, pero generó reacciones encontradas en la gente. Era una gran maravilla de la ciencia, pero a la vez nos dejaba perplejos. A mí me asombraba la clonación. La ficción se convertiría en realidad. Entiendo que fuera algo muy importante para lograr avances médicos, pero era algo aterrador. El hecho de recrear un ser, una criatura. Tal vez Saddam Hussein quería volver a nacer, poder convivir con su propio gemelo en casa. Podría querer que me clonaran porque tengo mucho trabajo y eso me ayudaría, pero es algo muy absurdo. No puedes clonar a un individuo. Desde 1997, la clonación ha ido ganando espacio y ha permitido a quien tiene dinero duplicar vidas. Hay laboratorios que clonan tu mascota y en Estados Unidos hay miles de animales de ganado clonados hoy día. Barbara Streisand ha clonado su querida perra Samantha. Quizás olvidó que las mascotas reales quedaron obsoletas en 1997, gracias a unos fabricantes de juguetes japoneses. Un año antes, el equipo de Bandai Toys lanzó el Tamagotchi, un huevito en un llavero con una mascota virtual. Fue un éxito en Japón y en 1997 llegó al resto del mundo. Los japoneses son conocidos por tomar una idea y mejorarla. Y Gus, ha llegado tu hora, porque todos aquellos amantes de los animales recibirán a un visitante oriental. Esta mascota virtual necesita de ti. Es el Tamagotchi. Se convirtió en uno de los grandes juguetes del año, y su concepto era muy simple. Cuidas de él como de una mascota normal.
La pantalla te mostraba las necesidades de tu mascota. Y debías estar pendiente de todas si querías que fuera adulta. Este tiene una caca virtual humeante. No es bueno. Por primera vez, la tecnología tenía el poder de hacernos buscar por reflejo una pantalla en el bolsillo. Desde su lanzamiento se estima que se han vendido 82 millones en todo el planeta. ...1997... el Imperio Británico perdería a una princesa y su último dominio. En julio, el otrora imperio más grande y poderoso del mundo llegó a su fin cuando devolvió la ciudad de Hong Kong a los chinos. Todo habría sido diferente de no ser por un trato hecho en 1898. Tras varias guerras, los británicos tomaron la ciudad para poder seguir proveyendo opio a los ciudadanos chinos. Esta droga mortal acabó con millones de vidas. Las guerras del opio son de los peores momentos del colonialismo británico. El Imperio Británico, por su supremacía, creyó que podía tratar a China irrespetuosamente. Aunque la tomaron en terribles circunstancias, bajo dominio británico, Hong Kong pasó de ser un tranquilo puerto a una creciente metrópolis capitalista. Era una combinación de Nueva York con Dubái y Las Vegas. Pero atención, los británicos habían acordado rentar la ciudad de los chinos, y en 1997 la renta finalizaba. Mientras los británicos gobernaban Hong Kong, China se convertía en una superpotencia, reformó su economía y sacó a millones de la pobreza. China pasó a ser un país turbocapitalista. Pero ese éxito económico tenía tinieblas. Tuvo que ser de vuelta a un gobierno que hacía poco había estado disparando a sus ciudadanos en la plaza de Tiananmen. Y esa fue una decisión cuestionable, pero era un trato que se había firmado. Gran Bretaña no cometió un error. Desearía que no se hubiera firmado un acuerdo de renta, sino uno de dominio absoluto. No obstante, se llegó a un acuerdo. China recuperaría Hong Kong el 1 de julio de 1997, siempre y cuando preservara sus libertades. Y la querían de vuelta el día acordado, ni un segundo después. En la frontera con Hong Kong, una enorme valla promete un mejor futuro al territorio. Y un reloj gigante cuenta los días y segundos para la devolución, así como el fin de una era humillante para una China que hoy en día es mucho más fuerte. El día se acercaba y barcos británicos atracaban en el puerto para llevar a casa a los colonialistas. El 30 de junio, al llegar la medianoche, el imperio dio su último adiós. Cuando un hombre en solitario hizo sonar aquella gaita bajo la lluvia, todo parecía indicar que era el final de todo. La gente lloraba. A medianoche, Hong Kong volvía a ser tierra china y la fiesta comenzó. Al llegar la medianoche ahora vivían en la China comunista. Adiós a lo antiguo y a vestir los colores de su nuevo amo económico en Pekín. ¡Lo giro y ya queda! Así es, muy bien. La ciudad tenía nuevos gobernantes. El edificio Príncipe de Gales en Hong Kong fue el cuartel general militar británico hasta la medianoche. Hoy, impávidos guardias chinos se vieron cara a cara con huelguistas expatriados que tenían problemas para volver a casa. Hoy se puede decir que aquella situación le puso punto final al Imperio Británico. El presidente Jiang Zemin dijo:
luego de recuperar Hong Kong, que era el fin del colonialismo europeo en Asia. Fue un momento increíble, pero muy triste para los británicos. De hecho, me temo que la situación que actualmente vive Hong Kong también es bastante triste. Décadas después, la ciudad se ha convertido en un lugar distinto. El Estado chino acaba con las libertades que quedan de la época británica. Ha habido medidas severas en contra de las libertades de los habitantes de Hong Kong. Parece que el gobierno chino ya renunció a su promesa de que serían un país y dos sistemas políticos. Estamos protestando ahora porque el gobierno se tornó totalitario. Por eso salimos a enfrentarnos al sistema. Ahora el clima en Hong Kong es muy deprimente y esa vida tan dinámica que llevaban se está evaporando día a día. Titanic, en 1912, era el transatlántico más grande. Parecía imposible que se hundiera, pero un iceberg demostró lo contrario. Una sobreviviente recordó la tragedia de cuando viajaba a Nueva York con sus padres. Todos podíamos ver desde los botes cómo se hundía ese lindo barco. Fue terrible. Eva es una de los 76 sobrevivientes, pero más de 1,500 murieron. Por más de 70 años, nadie tocó los restos, hasta que un director de Hollywood se dispuso a ir a verlos en persona. Enviamos una cámara robot a su interior y tomamos fotos que nadie había tomado antes. Eso fue tal vez lo más emocionante de toda nuestra expedición. Esa travesía se debió en parte a su deseo de hacer una película al respecto. Yo creo que muchos dudaban de que fuera posible revivir una historia que todo el mundo consideraba vieja y fatídica y que además fuera convincente. No hubo más dudas, pues fue un éxito de taquilla y catapultó la carrera de dos jóvenes. Leonardo DiCaprio es tan guapo y Kate Winslet es tan bella. Más de 3 millones la vieron en el cine y ganó 11 premios Oscar. Fue la tercera película en lograrlo. Hubo una persona que no se atrevió a verla. Milvina Dean, sobreviviente. No quise verla. Me habría afectado hacerlo. Lejos de la alfombra roja, una princesa se adentraría en lo desconocido. Angola, al sur de África. Uno de los países con más minas terrestres en la Tierra en 1997. Durante la década del 70, el país de Angola atravesó un fuerte periodo de una guerra colonial. Tras la partida de los portugueses, 3 facciones rivales se disputaron el control, con dinero, mercenarios y armas de potencias mundiales. Una guerra entre 3 es sin duda una guerra aterradora y en ella se usaron mucho las minas terrestres. El conflicto se libró durante la Guerra Fría. Y si bien quedó en el pasado, las minas terrestres no. Una de las experiencias más terribles de mi vida profesional fue ver llegar a una joven a un hospital con las piernas destrozadas, y esa imagen y oírla gritarme hicieron sentir que esas minas eran para mí un enemigo personal. Una organización luchaba contra las minas terrestres en el mundo y buscaba dar a conocer el sufrimiento que causaban a las comunidades. Recurrieron a una aliada,
la mujer más famosa del mundo. La Cruz Roja le pidió a Diana que hiciera visible el azote de las minas terrestres en el mundo y escogieron Angola para que lo visitara por la gran cantidad de ellas en ese lugar. Entre muchísimas cosas, la más influyente mujer en el mundo quiso llamar la atención hacia una de las peores armas de guerra, y eso me pareció un acto maravilloso. Diana decidió aprovechar su condición de celebridad para propiciar cambios y hacer del mundo un lugar mejor. Ella sentía que al ir allá, los corresponsales la seguiríamos para mostrar que esa visita podría hacer la diferencia. Es un gran privilegio que me hayan invitado a Angola para poder ayudar a la Cruz Roja en su campaña por la prohibición de las minas terrestres. No puede haber un mejor lugar para darle inicio que Angola, pues aquí tienen las mayores tasas de amputados per cápita de todo el mundo. Está al tanto de los horrores de estas minas y de la guerra civil aquí, pero hoy la princesa conoció a algunas víctimas. Yo he visto lo que esas minas pueden hacer. No están hechas para matar. Están hechas para mutilar, para destrozar todos los huesos de tus piernas. La pequeña huérfana Sandra perdió una pierna hace 2 años y desde entonces esperaba por una prótesis. En un par de meses ya vas a estar bien. No sería la última vez que la veríamos afectada. Sandra se sentó con ella bajo un árbol, recuerdo, y era tan pequeña. La princesa fue muy cariñosa con ella. Y luego el mundo se detuvo mientras la princesa asumía un gran riesgo. Caminó junto a un equipo británico por un campo minado. Fue un momento bastante aterrador, porque caminó a lo largo de aquel campo minado y detonaron una mina. Fue una explosión muy estruendosa. No imaginábamos en esos días que sería un material audiovisual tan icónico. Ese mismo año, el Tratado de Ottawa fue firmado por 122 naciones con el fin de no usar más estas armas. 2 décadas después, su hijo haría el mismo recorrido. Cuando el príncipe fue allá hace un par de años al mismo lugar donde estaba el campo minado e hizo el mismo recorrido, ya no era un campo minado, era un área residencial. Se puede ver que, aunque el problema sigue vigente en muchos lugares del mundo, se hizo una diferencia, tal como ella lo quería. Es cierto que aún queda mucho por hacer, pero si ella no hubiera hecho aquella campaña hace 20 años, esto todavía sería un campo minado. En 1997, un cuerpo celeste de rocas y hielo, a casi 200 millones de kilómetros, convirtió a 2 astrónomos que ni se conocían en la sociedad más famosa del mundo. En 1995, Alan Hale y Thomas Bob dirigieron sus telescopios a un cúmulo estelar. Vieron algo extraño, un objeto que iba hacia la Tierra. Un cometa. Ambos lo reportaron, y en su honor, el cometa lleva sus nombres. 2 años después, el cometa Hale-Bopp ya podía verse sin un telescopio. Se encuentra allí a una distancia de 40 kilómetros y viaja a 160.000 kilómetros por hora. La idea de ver un cometa sin un telescopio es algo extraordinario. Yo hacía un vuelo nocturno en un jet de alto rendimiento. Volaba a una gran altura, a unos 12.500 metros. Era una noche hermosa, bastante despejada, y el Hale-Bopp estaba allí. Sentía que podía tocarlo porque cuando vas a esa altura, sobre las nubes,
en una linda noche despejada. Era como estar en un planetario, pero real, y fue muy hermoso. Mientras el Hale-Bopp brillaba en el cielo, la revolución de la Internet despegaba, uniría más a todo el mundo y llevaría al cometa al estrellato. La NASA creó una página web para el Hale-Bopp y la gente de todo el mundo subía sus fotos del cometa. Se hizo tan popular que crearon páginas alternas para poder cubrir la demanda. En 1997, hallar la página deseada podía ser más difícil que localizar un cometa. Hay mucha información en Internet, incluso la hay desde sus inicios. No había forma de encontrar lo que necesitabas en ese momento a menos de que tuvieras el URL exacto. Y crecía de forma exponencial. La información se duplica cada 18 meses. La tecnología está avanzando con más rapidez hoy que nunca antes. Hallar información era una pesadilla, y los primeros motores no eran eficientes. Recuerdo muy bien que me frustraba a veces por las cosas irrelevantes que salían al buscar en ese lugar. Eran algo confusos si los hacían a mano. Si querían ordenar los mejores restaurantes en Palo Alto o los mejores restaurantes en Tallahassee, alguien tenía que revisar y hacer una lista de los mejores. Pero dos estudiantes de la Universidad de Stanford querían mejorar las búsquedas. Eran Larry Page y Sergey Brin. El nombre de su idea, Google. En 1997, solo eran amigos que acababan de crear una red universitaria. Mucho antes de ser un periodista de tecnología, allí estudiaba Nick Thompson. Recuerdo la primera vez que lo usé. Estaba en una biblioteca, creo. Le lancé una pelota de béisbol a alguien y esta cayó en una ventana de la sala en la que estaban trabajando Brin y Page en el departamento de informática. Recuerdo la magia de usar Google. Pensé, wow, es más rápido, es mejor, es más fácil. De verdad era algo perfecto. Pronto notaron que era algo grande y el 15 de septiembre de 1997 registraron el dominio google.com. Siguieron, crecieron y contrataron a muchas personas y amigos. Pronto Google se convirtió en una compañía seria. ¿Qué los hizo mejores? Es simple. La idea fue que para organizarlo, la inteligencia necesaria no requería de esfuerzo humano. Se encontraba en la red. En lugar de mostrar los resultados al azar, Google los organizó de acuerdo a los enlaces que tuvieran con otras páginas. Mientras más hubiera, mayor era la calidad y era más probable que fuera justo lo que buscabas. Al hacer eso, tendría un motor más rápido y mejor. Y funcionó. Luego de su lanzamiento en 1998, procesaba 500,000 búsquedas al día. Buscaron ofrecer todo lo que querías en el menor tiempo posible. Hoy, Google ha colonizado casi toda nuestra vida. Nos sirve de mapa, maneja nuestros teléfonos, nos ayuda a trabajar, envía correos, nos entretiene, almacena nuestros álbumes de fotos, es agenda, domina la publicidad y nos permite navegar, ir de viaje, escribir y comprar. Cualquiera en algún momento puede usar Google. Hoy Sergey y Larry son dos de los hombres más poderosos. Muchas cosas que pensaba en 1997, que la Internet nos conduciría a la verdad y la democracia, hoy son realidad. Pero también existen muchas cosas negativas, problemas vinculados al motor de búsqueda. No hay forma de construir una conciencia colectiva, sobre todo si esa conciencia global está basada en las ideas que dos sujetos tuvieron en un departamento de informática en un lugar muy pequeño. Su inmenso poder hoy preocupa en las altas esferas. Su capacidad para determinar qué se hace afecta a varios sectores e inspirar miedo. Muestra el poder de un gobierno privado. Nuestros fundadores no se doblegaron. No lo haremos ante los emperadores de la economía online. Eso significa que las mentes de cada ser nacido en este siglo se verán afectadas por ese motor que lograron construir en un garaje
por 2 chicos. Pero no todo es malo. Google y otros buscadores hicieron mi vida más fácil. Además, el conocimiento se pudo democratizar por completo. Daba la impresión de que en ese momento estábamos más informados que en el pasado. Google fue una auténtica gran idea, ejecutada en el momento preciso. Page y Brin usaron el poder de la Internet para tratar de hacer el mundo un lugar mejor. Pero otro dúo lo usó para motivos más oscuros. En la década de 1970, los amigos Bonnie Nettles y Marshall Applewhite decían ser extraterrestres con forma humana que habían llegado para guiar a su rebaño a un nivel superior. Su mensaje de la nueva era ganó adeptos. Tenían muchos seguidores. Se convirtieron en un culto llamado Heaven's Gate. Nettles murió en 1985, pero Applewhite siguió y tras años en la vía llegaría a San Diego. Allí descubrió el poder de la Internet y vio que podía usarlo para financiarse y distribuir su mensaje a millones. El culto Heaven's Gate ganaba dinero diseñando páginas web a clientes como el Club de Polo de San Diego. No se sabe si hay más locos en Internet que en nuestra sociedad, pero lo que sí es muy cierto es que se les hace más fácil a personas con gustos particulares sin importar con quién deban contactarse. Influenciados por la ciencia ficción, decían que esperaban una señal desde el espacio. Al aparecer el Hale Bob, aprovecharon para decir que una nave se ocultaba en la cola y venía a rescatarlos de sus cuerpos terrícolas. No tenía ningún sentido pensar que esa era una señal. ¿No vendría esa cosa y haría y te subiría? Yo creo... Nanu. Era algo muy alocado. En marzo, el cometa brillaba en el cielo. Y 39 miembros del culto se uniformaron y bebieron jugo de manzana envenenado, con el fin de dejar sus cuerpos y ascender al cielo. Fue un suicidio meticuloso, bien planificado. Los involucrados en realidad creían que ascendían a otro nivel. En medio de la conmoción, los medios culparon del mayor suicidio masivo del país, no solo al líder del culto, sino también a la Internet. Recuerdo que me parecía muy absurdo que hubiera un culto que esperaba un cometa y utilizaba la Internet para coordinarse. Eso tal vez hizo mella en mi amor por la Internet. 25 años después, el culto aún existe, o al menos su página web. El ser humano siempre ha tenido una necesidad de velocidad. Pero poder saciarla requiere un esfuerzo riesgoso. A pesar de eso, en octubre de 1997, ingenieros y mecánicos se reunieron en el desierto de Black Rock con un propósito: romper la barrera del sonido en un auto por primera vez. El piloto Andy Green está más que preparado para viajar a lo desconocido. En esencia, se trataba de un híbrido entre un avión y un auto. ¿Quién mejor para conducirlo que un piloto de jet? La líder del escuadrón, Jane Millington, novia del piloto, realizó el conteo. Ese sí puede proceder. Este tipo de intentos son muy riesgosos. No importa cuán regular sea la pista de prueba, puede ser una planicie. De igual forma, las ruedas levantarán escombros debido a la increíble velocidad y a la gran potencia. No tienes la seguridad de estar en el aire y poder saltar. En tierra, si algo sale mal, el auto se vuelca y da vueltas. Algo como eso
sería el fin. Green tenía 20 kilómetros para romper la marca. En el primer intento, logró el objetivo. Pero algo faltaba. Según las leyes internacionales, se debe romper la barrera del sonido 2 veces en 1 hora para que sea oficial. Vamos de nuevo. Esta vez, el Tross tiene 6 minutos para conseguirlo. Número Mac en el segundo intento, 1,020. Eso es bien. Lograron lo imposible. 1.228 kilómetros por hora fue el nuevo récord en tierra, el cual se mantiene vigente aún. Yo estaba comenzando mi carrera y me inspiraba ver cómo la ingeniería era capaz de romper barreras, ver cómo puede llevar a la humanidad adelante. Sentía orgullo de ser parte de eso. Y cómo no sentirse inspirada con un proyecto como ese. En 1997, un marinero que había iniciado su carrera enfrentando a los nazis y que la había finalizado luchando por preservar a la humanidad murió. Le commandant Cousteau a rejoint le monde du silence, mais sa voix va continuer à se faire entendre. Jacques Cousteau, de la resistencia francesa a las profundidades del mar, viajó bajo las olas junto a generaciones con sus películas de aventura. Los programas de Cousteau me hicieron valorar el océano y darme cuenta de su gran importancia para la evolución del planeta y también para su clima. Mírenme, era una pequeña negra de Gary, Indiana. ¿Quién pensaría que solía ver a Cousteau sumergirse en las profundas aguas del océano? Exploró cada rincón de los océanos y se alarmó ante lo que vio. Se percató de que la vida humana estaba teniendo impacto en los lugares más remotos del planeta. Bien, dans certaines zones côtières, elle est très malade. Et la maladie s'étend non seulement avec l'augmentation de la population, mais avec le développement inconsidéré de l'industrie. Quand je dis développement inconsidéré de l'industrie, je ne suis pas contre le développement de l'industrie, je voudrais qu'on le fasse proprement au lieu de le faire n'importe comment. Después exploras y entiendes. Una cosa es escucharlo, pero cuando lo ves creo que causa una mayor impresión. Él fue uno de los primeros activistas ambientales que luchó por un mundo mejor. Se pudo percatar en todas sus expediciones que estábamos destruyendo por completo el ecosistema marino que adoraba y estudiaba. En sus últimos días era un gran ambientalista que hacía énfasis en que cambiáramos cómo cuidar a la naturaleza. Como astronauta vi cuán fina es la atmósfera y percibí la belleza del planeta, pero también su fragilidad. Así que tenemos que cuidar de él. Cousteau fue uno de los primeros que quiso mostrar las amenazas que enfrentamos. Interferimos con la naturaleza de tan cruel manera que está en riesgo su fertilidad. Hoy peligra la continuidad de la Tierra como lugar fértil. No existe ninguna opinión importante distinta entre la comunidad científica sobre si en verdad el efecto invernadero es real. Y además ya está ocurriendo. Y cuando murió Cousteau, el cambio climático ya era un tema candente. Hubo muchos artículos en la década de 1990 que son idénticos a los que podemos ver en la actualidad. El cambio climático es real, cambiemos la forma de vida, a reducir emisiones, y ese gran mensaje es el mismo de hace 30 años. En diciembre de 1997, científicos y líderes mundiales fueron a Kioto, en Japón, a establecer metas para combatir el calentamiento global. Ya era hora de actuar. No tomará décadas revertir el daño. Tal vez nos tome siglos o milenios. Lo que hagamos tendrá implicaciones en el futuro.
No solo científicos y políticos viajaron a Kioto. Las compañías petroleras fueron a defenderse. Por primera vez, estas negociaciones eran una batalla entre las ONG, los políticos y el gremio petrolero. Pero las empresas petroleras hicieron los honores. Para la industria del combustible, satisfacer las demandas europeas de reducción de emisión sería un suicidio económico. Las empresas Esso y Exxon financiaron una campaña de $13 millones contra la postura del gobierno estadounidense sobre la reducción de emisiones. Tenían todos los recursos, no solo todos esos millones de dólares en sus reservas privadas, sino también el apoyo de países para frenar este importante acuerdo. Decían que eso detendría a la venta de petróleo, que el precio cambiaría. Dinero, solo importaba el dinero. A pesar de toda la presión, hubo un acuerdo. Das Ende einer Zitterpartie. Mit diesem Hammerschlag war das Schlussprotokoll der Weltklimakonferenz in Kyoto unter Dach und Fach. Esa convención pudo lograr un gran acuerdo. Fueron entonces 192 los países de las Naciones Unidas firmantes. Es así como en ese entonces se acordó lidiar con el cambio climático y reducir las emisiones. Pero este histórico acuerdo fue ignorado por países como Estados Unidos. Tomamos varias malas decisiones. Nos olvidamos de Kioto. No fijamos los precios del carbono y también olvidamos la creación de tecnologías ambientales. Solo cometimos un error tras otro. Muchos fueron a raíz de las presiones. Hemos comprometido el futuro de nuestros hijos. En esa década, una escritora tuvo un mágico renacer. Se me ocurrió viajando en tren en 1990. Veía a través de la ventana y la idea surgió de la nada. Es el mejor ataque de inspiración que he tenido en mi vida. En junio, de su varita salió uno de los personajes más famosos que se hayan creado. Harry Potter y la Piedra Filosofal, el cual tuvo éxito instantáneo. Harry Potter, de 12 años, se enfrenta a las fuerzas del mal. Sus mágicas aventuras son la sensación infantil de la década. Es muy difícil. Y las películas convirtieron al actor en una estrella tan famosa como su personaje. Soy algo similar a Harry Potter. Pues quisiera un búho. Durante 2 décadas, se han vendido 500 millones de libros y se han traducido a 80 idiomas. Logró que generaciones soñaran con recibir la carta de Hogwarts. Siento mucho orgullo, sí, al conocer a un niño o a uno de sus padres que dice que únicamente ha leído mi Harry Potter. Mientras Harry Potter ascendía al estrellato, en 1997, celebridades reales ya tenían muchos poderes. Pero como muestra Harry Potter, ser famoso tiene su lado oscuro. El rapero The Notorious B.I.G. fue asesinado tras una entrega de premios en Los Ángeles. Su auto fue acribillado. Recibió tantos disparos que lo declararon muerto antes de llegar al hospital, al que suelen llevar a las estrellas de Hollywood. Muchos de sus fans se ocultaban hasta ese día, fueron visibles hasta después de su muerte. Voló. Cuando una persona ya deja de existir entre los 20 y 50 años, piensas en el potencial no alcanzado, en la pérdida, y además surge una narrativa inexistente, cuando son causas naturales. Gianni Versace fue un diseñador muy sexy. Él era encantador, buen conversador, sin aires de grandeza, aun cuando era Gianni Versace. En julio, lo mató un asesino en serie frente a su propia mansión.
A su funeral, en la Catedral de Milán, no faltaron celebridades, pero lo peor estaba por venir. Un golpe que dejaría en evidencia el gran poder de una celebridad en este mundo interconectado. Yo me encontraba en Alemania y salió en todos los canales, las estaciones de radio y las portadas de los periódicos. Yo estaba en un concierto en Londres. De repente se detuvo la música. Sonó el teléfono como a la 1 de la mañana. Desde la redacción reportaban un accidente de Diana en París. Tenía que ir para allá, así que tomé un taxi. Estaba a unos 400 kilómetros. Recibí entonces múltiples llamadas, oía la radio y sentía cómo cambiaba el tono al reportar. Se podía sentir que esto era mucho más serio de lo que pensaba. No contactamos al palacio, pero podemos confirmar que la princesa de Gales, Diana, ha muerto en un accidente vial junto a su acompañante, Dodi Fayed. Un portavoz del palacio anunció que a la reina se le informó sobre la muerte de Diana. Su conductor ebrio la ayudaba a huir de los paparazzis en París cuando se estrellaron en un túnel. Murieron ambos y su acompañante, su guardaespaldas, resultó gravemente herido. Nach einem Autounfall in der vergangenen Nacht erlag sie am frühen Morgen in einem Pariser Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Bis zuletzt hatten die Ärzte ihr Leben gekämpft. El primer ministro se dirigirá a la nación. Siento que todos en este país estamos absolutamente devastados. Fue muy difícil reportar la muerte de alguien que había sido parte importante de mi vida. No era solo una celebridad británica, ella era universal. Su muerte desató una muestra de dolor sin precedentes en el mundo. Creo que hubo histeria colectiva, pero la gente quedó triste e impactada por la trágica, horrible e inesperada muerte de esta hermosa mujer. Fuera de su casa en el Palacio de St. James, dejaron muchas flores quienes fueron a darle el último adiós. Las embajadas británicas eran santuarios donde las personas dejaban objetos en su memoria. En el Reino Unido, había rabia por la forma en que la familia real estaba manejando su muerte. Había ira por la falta de muestras de dolor en el Palacio de Buckingham. No hubo respeto ni nada hacia Diana. No hubo tributos. Todos amaban a Diana y había una gran tristeza. Solo querían muestras de compasión por parte de la familia real. Le exigían a la reina y en los titulares decían: ¿dónde está la reina? ¿Dónde está ella? Debido a la gran presión de los medios, la reina al fin llegó a Londres y allí surgieron otras discusiones. Hubo problemas entre la familia de Diana, los Spencer y la familia real sobre el tipo de funeral que sería privado o quizás público. Era obvio que el clamor popular era tal que debía ser, tal vez no algo de Estado, pero sí muy público. Una semana después, a su funeral acudieron más de 1 millón de seguidores. 2.500 millones de personas lo vieron por televisión. Es uno de los eventos que más audiencia ha tenido. Los hijos iban caminando detrás del féretro de su madre con su tío y su padre. Me sentí muy mal por ellos. Me invitaron a su funeral, que fue un evento muy lúgubre. Ya lo imaginarán. Estando en la abadía de Westminster, en un momento el silencio era absoluto y oías las botas de los soldados que traían su ataúd. Ellos se acercaban cada vez más. Fue algo terrible ver el ataúd de esa joven mujer. Yo recuerdo haber secado mis lágrimas como nunca.
En el funeral, su hermano Earl Spencer expresó su ira por la actitud de la familia real. Se paró frente a su madrina, la reina, y luego rindió el más hermoso tributo a su hermana. En él criticó la forma en que la trataron. Diana era la esencia de la compasión, del deber y también de la belleza. En todo el mundo fue un símbolo de humanidad. Su nobleza era natural, era de todos. Y probó el último año que no necesitaba títulos para seguir regalando su grandiosa magia particular. Diana descansa en paz en una pequeña isla en medio de la finca de su familia. ¿Cuál ha sido su legado? Creo que luego de su muerte, al menos por muchos años, todos fuimos más compasivos, más empáticos los unos con los otros. Lamento decir que su legado no perduró. Estamos muy divididos. Hay resentimiento y mucha división. Pero creo que ella fue una fuente de bien. Y lo triste es que no pudo seguir con su misión.